Sean todos muy bienvenidos. Mucha alegría de encontrarnos en el contexto que estamos viviendo. Nos trae memoria de muchos encuentros. Bueno, hoy tenemos la alegría de recibir al doctor Karim Bar, médico colombiano, homeópata por largo camino, especialista en psicoquímica, en psicoterapia, y va a compartir mucho más que eso que tiene en semana con nosotros, su saber y su visión. En este momento estamos necesitando acercarnos, ¿no? Acercarnos desde una conciencia y de una conciencia del corazón, siempre que ponemos esa visión, más allá de todas las grietas que existen. En algún lugar nos tenemos que encontrar y ponernos de acuerdo, ¿no? Así que, Karim, adelante con... Ok, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Les pido por favor que tratemos de tener los celulares silenciados. Para hacer esta charla, yo he hecho una gran reflexión permanente sobre lo que creo que significa. Y es como un volcán en evolución, conceptos, con criterios, con ideas. De tal manera que me van a ver hasta leyendo referentes, porque desde ayer y esta mañana vengo escribiendo nuevos criterios que me parecen fundamentales. Bien. Creo que el asunto tendríamos que empezar a verlo desde la común unidad, de la comunidad, común unidad. Y es una común unidad con el ecosistema biológico, espiritual y vital en el que nos estamos desenvolviendo como humanidad. Y es porque por primera vez en la historia de la humanidad estamos teniendo una experiencia en común. La pandemia. Y por doloroso que parezca, por la incertidumbre que se ha generado, más allá de eso, realmente es una oportunidad, si logramos verlo desde allí. La noósfera, esa que nos hablaba Dante Aguilar, de Jardín, cuando hablaba de la atmósfera psíquica del planeta, ya tiene registro de todo esto que está aconteciendo, de lo que estamos viviendo, como humanidad. Hay innumerables documentales, hay innumerables películas, propuestas, donde ya se había anticipado de alguna manera también todo esto que estamos viviendo. Pero siento que para poderlo entender desde otro lugar, desde un lugar más allá del miedo colectivo, desde un lugar que trascienda la discusión que nos están dividiendo como humanidad, entre los que apoyan y los que no apoyan. Y esa división tendríamos que mirar desde otro lugar, para entender también nuestras falencias como seres humanos, para entender nuestras dificultades y nuestros miedos.
Y tal vez para generar una respuesta distinta frente a lo que dice la ciencia oficial y lo que dice también quienes no acompañan ese pensamiento que se está tratando de imponer planetariamente de reformar. Pero entonces, ¿desde dónde damos una respuesta? Y yo pienso que lo primero que hay que hacer es mejorar profundamente nuestro psiquismo. Y mejorar nuestro psiquismo nos va a llevar a comprender que si esta situación se está dando, es porque está en el orden de las cosas que hemos plasmado en la atmósfera psíquica del planeta, en la noósfera. Y podremos empezar a entender que este tipo de experiencias se están haciendo necesarias para nosotros como humanidad. Por doloroso que parezca, pero también creo que por eso es que es una oportunidad. Porque parece ser necesario que atravesemos por experiencias que nos sean comunes para mejorar nuestra relación vital como seres humanos, que nos hagan sentir que somos una sola humanidad. Y esto es así porque la conciencia de la humanidad se está expandiendo. Y ya entendemos que ahora los problemas no son comunes. La pandemia es un problema común a la humanidad, como debería ser las diferencias que hay entre Argentina e Inglaterra por las Malvinas. No es un problema de Argentina e Inglaterra, es un problema de la humanidad. O que un niño se muera de hambre en África es un problema de la humanidad. Y así lo estamos sintiendo ahora como humanidad. Estamos empezando a entender esto desde otra perspectiva. Es decir, los problemas comunes necesitan respuestas colectivas. Pero para poder llegar a las respuestas colectivas necesitamos transformar nuestro psiquismo para entender mejor la relación vital que tenemos como humanidad. Y en ese transformar del psiquismo hay una cantidad de elementos que vamos a considerar, del orden científico, del orden espiritual, del orden social. Así vamos comprendiéndonos como una común unidad. Y vamos comprendiendo la vida real del planeta Tierra. El planeta Tierra es un sistema vivo, ya enunciado perfectamente por todos los pueblos ancestrales. Lo llamamos el centro de la creación en algún momento de la historia. Y al ubicar a los componentes de ese sistema, vamos a empezar a comprender que nosotros no somos los dueños de la Tierra, sino que somos una parte fundamental de un entramado muy grande del cual hacemos parte. La ciencia define hoy al universo como un gran sistema, el universo sistémico, y dice que es un gran organismo que se expresa a partir de redes interdependientes. Y dentro de ese sistema está contenido desde nuestra célula hasta la última estrella. Y a cada parte se le denomina holón, una totalidad que hace parte de otra totalidad, y eso somos. Una pequeña totalidad que hacemos parte de otra totalidad. La célula, una totalidad en sí misma siendo parte de otra totalidad, que es el organismo, y el organismo de la biosfera planetaria y la biosfera del planeta y el planeta del sistema solar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que empezar a comprendernos desde allí para comprender los procesos intrínsecos, vitales, que se están manifestando en este momento en el planeta.
Y desde allí vamos a poder dar un gran salto como humanidad, trascendiendo el miedo, la culpa, pero sobre todo, entendiendo que no somos los protagonistas centrales de la vida, ni tampoco tenemos derechos preponderantes sobre ninguna otra de las manifestaciones de la vida biosférica planetaria. Porque nos estamos creyendo la especie más evolucionada por nuestras características particulares dentro de un universo que lo vemos bajo la égida de nuestro pensamiento, donde nos autoproclamamos como el centro de la creación. Y todo esto lo que nos muestra es la profunda ignorancia que tenemos como autoproclamados civilización. Lo que tenemos es una profunda ignorancia de realmente cómo relacionarnos con todo ese sistema más amplio del cual nosotros formamos parte. Tenemos rayos de luz que han mostrado que células de este planeta han podido trascender por una manifestación de conciencia que ha permitido que esas células realmente se integren conscientemente en su universo. Tal vez hablamos de que sí hay condiciones para que haya una gran evolución de la conciencia en relación a esa lectura sistémica de la vida. Tal vez eso lo hicieron los grandes maestros, el Cristo, el Buda. Son células también, hijas del ecosistema dentro del cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Y han mostrado que pueden trascender y llegar a otros lugares. Pero realmente lo que está aquí en discusión es que no estamos entendiendo la real forma de expresarse del planeta. El planeta no es racional como nosotros, porque nosotros correspondemos a un sistema de pensamiento que hemos llamado racional, que camina en contravía a las fuerzas intrínsecas, dinámicas, vivas del ecouniverso en el que nos desenvolvemos. Y desde allí entendemos que la vida es irracional para nuestro pensamiento, no es racional. Por eso la relación que tenemos con los reinos es tan caótica. Y por eso la vulnerabilidad. ¿Quién más vulnerable que nosotros en el planeta? Tal vez, bajo la égida de poder al autoproclamarnos el centro de la creación, los reinos, pero ellos en sí mismos están vulnerabilizados por nuestra expresión y por el tipo de lectura y de relación, pero ellos en sí mismos no son vulnerables como nosotros. Y si nosotros lográsemos colocar nuestra atención desde ese núcleo profundo e interno, podemos entender que esto es realmente una oportunidad para la humanidad. Porque es la oportunidad para poder cambiar la visión que tenemos. Y cambiar profundamente la relación que tenemos entre todos nosotros como humanidad. Y es una oportunidad para intentar otro camino e intentar otros aprendizajes vitales que necesitamos desarrollar. Diría la posibilidad de tener un aprendizaje sistémico que cambie nuestra óptica vital. El impacto sobre el ecosistema que tenemos es muy grande, por eso se dan también estas manifestaciones. Y a muchos
de todo este gran público que hay aquí, nos mueve la esperanza, pero también a muchos también nos puede mover el miedo. Y eso ratifica nuestra dependencia de los sistemas formales con los que estamos abordando superficialmente la transformación sistémica que se está dando en el planeta, de nuestra conciencia. Y por eso todas las respuestas están resultando superficiales. Llámese vacuna o no. Pero también porque la óptica sigue estando bajo la égida de lo referencial. Y lo referencial dentro de la perspectiva de esa lectura donde nosotros somos el centro de la creación y no un holón, una totalidad que hacemos parte de una totalidad vital con la cual tenemos que empezarnos a comunicar, a intercomunicar, a colaborar, a unificar para poder dar la respuesta. Y esto pone en aprieto muchos de los conceptos vitales sobre los que descansa la ciencia, la visión darwiniana, pero primero el cogito ergo sum cartesiano, ese mismo que dijo pienso lo que existe, y que dijo que lo único que existía era lo que con nuestra mente identificada con la materia, con lo que podemos tocar, palpar, sentir y comprobar, sistemáticamente eso es lo que existe. Y nos olvidamos de las fuerzas dinámicas, entrópicas, que determinan la vida en el universo, que están más allá de esa materialidad, de la resonancia armónica, de todo lo que nos está mostrando la física independiente. De tal manera que es hora de entender que es una oportunidad. Porque, como les decía, si empezamos a reeducarnos en lo sistémico como sociedad, va a cambiar nuestro psiquismo, la manera que tenemos de lectura de esta expresión. Y vamos a tener una sintonía real con el corazón, no solo de la madre en la que nos desenvolvemos, sino del corazón del universo, del cual hacemos parte. Hoy no deberíamos hablar más de ecología planetaria, tenemos que hablar de universo. Estamos entendiendo que somos parte fundamental de un gran sistema. Y esto obviamente va a conllevar a que tengamos respuestas mucho más afinadas por el corazón de ese universo y de esa tierra en el que nos encontramos. Y obviamente respuestas que van a trascender ese accionar superficial con el que estamos enfrentando aquello que no queremos comprender, a pesar de tener todos los elementos a disponibilidad para ello. La conciencia de la humanidad sí se está expandiendo y la han ratificado durante mucho tiempo los grandes seres que también nos han acompañado, pero también lo dice la ciencia hoy. Y todo esto marca un gran desafío, porque es trascender esa puerta giratoria, esa reacción primaria que tenemos ante los hechos, donde se genera un hecho y reaccionamos reactivamente frente al hecho y no sistémicamente frente a él. Y tendríamos que despojarnos de esa superficialidad para poder comprender qué es lo que nos está diciendo. Y cada día se está trabajando más en función de ello. Y si lo logramos, vamos a ver cómo el planeta se está transformando a sí mismo. El planeta cumple ciclos vitales.
desde el origen de la vida, cuando hubo resonancia, se crearon las condiciones para que se dieran las primeras organizaciones unicelulares. Para que se dieran las asociaciones en aminoácidos, en proteínas, y se dieran esas primeras manifestaciones de la vida. Y ese largo camino permitió el orden para que desde la más pequeña flor, la más pequeña alga, hasta nosotros mismos se diera la vida. Pero eso ha sido por resonancia. Y es porque el corazón del planeta resuena con el cosmos inconmensurable en el que nos desenvolvemos. El corazón del planeta está afinado con el universo, no está afinado con la arrogancia sobre la que hemos construido el discurso hegemónico como humanidad. Es el mismo que nos tiene imbuido de miedo. Y si nosotros vamos a ver, nosotros fuimos los últimos a aparecer en el orden de manifestación de la vida, es 1 millón, por unos tantos más de años. Aquí habían otros órdenes anteriores, pero dadas unas características particulares, pasamos a ser de los últimos a aparecer en ese orden, a ser la especie preponderante tratando de dominar el planeta. Y nos alejamos del núcleo vital de esa dinámica, y eso es lo que no nos permite comprender hoy esa enorme revolución que se está gestando internamente en este planeta, en ese planeta vivo, en el planeta azul. Pero también tenemos que reconocer que en la mitad de todo esto también se está gestando una gran movilización interna que está afectando los corazones, que es el único corazón de muchos de nosotros los seres humanos. Y podemos hablar de buscadores de verdades, o desde lo espiritual o desde la ciencia, de veladores de otros ritmos vitales para el desenvolvimiento de la conciencia o de la vida misma y de la comprensión de ella. Y esto va generando ya un nuevo sendero, un nuevo camino. Y ahí es donde podemos afirmar entonces que la respuesta a la crisis planetaria no pasa por un cambio de tecnología, sino por un cambio de conciencia. Y ahí vamos a trascender un concepto que hasta hoy me parece que también nos domina, y es que nuestro imperfecto modelo de vida es el reflejo de nuestro imperfecto concepto de la vida. Y al tener tan limitada lectura, obviamente necesitamos o de fetiches, o de miedos, o de elementos dominantes para poder afianzar nuestro inconsciente paso por este planeta. Muchas veces miramos las estrellas y creemos que las estrellas están en el cielo como un camino a seguir. Y creemos entonces que si usted nació el 43 de julio a las 9 de la noche y Marte estaba metido en su Júpiter, tendrá una manera de ser. Y eso será así mientras seamos inconscientes de esa dinámica, de esa entropía, de ese movimiento profundo que se está dando cósmicamente. Pero cuando empezamos a afinar nuestra sensibilidad más allá de esa preponderancia que nos creó el autoproclamarnos el centro de la creación, empezamos a entender que lo que está escrito en el cielo no es necesariamente un camino a seguir, sino un potencial a desarrollar. Un profundo potencial con el cual tendríamos que afinarnos.
Por eso esto es una oportunidad. ¿Cuál vacuna? ¿O cuál ciencia? Una ciencia que viene negando al ser humano desde la formalidad. ¿O estamos comprometidos con el modelo desarrollista que está matando a la humanidad? Y creemos que el acumular nos va a llevar a generar la respuesta de seguridad que nunca hemos tenido, cuando a la hora de la verdad estamos sobreviviendo. Nos tendríamos que preguntar eso responsablemente. Y nosotros vamos a poder superar muchos de los miedos, sobre todo el miedo que alimentan los miedos de comunicación y el modelo. Moviéndonos desde ese centro mental con el que nos hemos construido una identidad a algo que antecede la construcción de esa identidad, a lo esencial. Y movilizándonos profundamente hacia allá, tal vez unificando la mente y el corazón, vamos a poder tener un marco referencial de construcción de las acciones a tomar. Y eso podríamos decir que puede ser el empoderamiento de la humanidad. Respondiéndole a Gaia en su profunda y armónica transición. Y es empezar a vernos como una común unidad, como comunidad. Retornar a la ley de origen que hablan los ancestros. Una ley fundamental que también está certificada en esa ética fundacional que expresan los ancestros cuando hablan de la madre tierra. Y reflexionar y sentir los vínculos que tenemos comunes como humanidad. Porque esos vínculos son los que nos identifican como especie, como lo que somos real y profundamente. Y si regresamos a esos vínculos esenciales, vamos a romper la separatividad con la cual nos hemos venido desenvolviendo, que habla de razas, de sexos, de pueblos, de países más desarrollados y menos desarrollados, del primer y el segundo y el tercer mundo. En lo esencial no somos eso. En lo esencial somos un vínculo común con humanidad. Y esto nos va a llevar a reflexionar también profundamente sobre los vínculos y la manera como respondemos a los vínculos en la construcción de nuestra vida. Nosotros somos el resultado de la prueba y el error. Nosotros somos el reflejo de la gran noche que nos antecede como historia, o el gran sendero de luz. Y mucho más allá de la evaluación positiva o negativa que podamos tener de ello, tenemos que llegar al aquí y a la hora del hoy que estamos viviendo. Y al llegar a ese puerto tenemos que replantearnos profundamente
las relaciones y los vínculos sobre los que nos estamos construyendo y desenvolviendo. Yo he escuchado decir que en muchas de las relaciones estamos trabajando por la autorrealización. Y sucede que no hay autorrealización personal, es colectiva. Porque nosotros venimos de los vínculos, somos hijos de un vínculo. Y somos hijos de esa vincularidad que desde lo primario ha venido constituyendo la dinámica para el desarrollo de la vida en este planeta. Y debemos disolver entonces una separatividad centrada en pensar que fuimos el centro de todo y de todos. Y volver a las relaciones esenciales, a la ley de origen, que nos dice que también en esa vincularidad, en los vínculos profundos, la vida se da mucho más allá de lo que nosotros deseamos o que nosotros pretendemos que el universo o que la sociedad en la que nos desenvolvemos se disponga a comprender mi necesidad particular y la identifique para darle respuesta, como en el amor. Y muchas veces estamos esperando eso. Y por eso tampoco estamos pudiendo encontrar una respuesta colectiva frente a la crisis planetaria que se está manifestando. Porque no nos estamos viendo esencialmente. Y ese es el error grande que tenemos. Estamos generando, repito, respuestas superficiales a una crisis sistémica que nos toca a nosotros como seres, porque recuerden que nosotros somos parte del ecosistema en el que nos desenvolvemos. Es necesario posibilitar entonces el florecimiento, que ese manantial esencial que nos nutre nos lleve a desarrollar una nueva sensibilidad que nos haga sentir como una unidad, como comunidad planetaria. Y así vamos a podernos ubicar en un lugar anterior a esta identidad que construimos con esa autodeclaración de ser el centro de la creación, que no es nuestra identidad, que no es nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad es esencial. Y así vamos a entender que los vínculos esenciales trascienden nuestras necesidades particulares. Y trascendiendo ello, vamos a posibilitar entonces que haya una respuesta de otro orden frente a lo que está pasando en el planeta, esta división tan terrible. Esto que ya va en si tiene pasaporte o no tiene pasaporte. Pero para no ir lejos, en Argentina, la realidad cotidiana de la grieta que llaman, ¿no? De todos estos países. Esa separatividad que alimenta esa columna vertebral de referentes que nos vulnerabiliza permanentemente. Y esta va a ser la búsqueda más profunda en la que nos tenemos que comprometer. Y no es nada fácil. Es fuerte, es comprometido, porque vamos a tener que resetear, utilicemos ese verbo, de la modernidad, de la tecnología, del silicio actual. Vamos a tener que resetear nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros referentes para poder hacer una respuesta. Y esa búsqueda la tenemos que abordar. Si queremos que todos estos cambios que están llegando
realmente sean sintonizados por nuestras conciencias desde la armonía y no desde un profundo dolor que también nos está acercando en la realidad cotidiana del planeta. Ese profundo dolor que no nos ha llevado a posibilitar entender, más allá de una simple lectura de la vida y de la muerte de la vida. Y trascender esa falsa identidad que nos creamos, regresando a la ley de origen, es trascender la expresión externa que está procurando establecer la relación y es volver al vínculo como lo esencial. El vínculo como columna vertebral de la vida planetaria. Y como les decía, nosotros somos hijos de las relaciones. Y por esto psíquicamente debemos prepararnos para regresar desde el centro mental al centro del corazón. Y empezar a unificar esas dos experiencias que nos son fundamentales en la historia del desenvolvimiento de la conciencia de la humanidad. Yo creo que en términos fisiológicos, nuestro organismo sí desciende del mono, digámoslo así. En términos de anatomía, de fisiología, sí descendemos del mono. La conciencia desciende de la experiencia, de la relación consciente con las fuerzas dinámicas de ese universo en el que nos desenvolvemos, de ese universo en el que nos desenvolvemos. Cuando logramos en la antigüedad trascender el instinto básico en pensamiento ordenado, repito, el instinto básico en pensamiento ordenado, dimos un gran salto. Y logramos reestructurar nuestro organismo, pasando de cuadrúpedos a bípedos, desarrollar el arco medular, el cráneo que alberga un cerebro que ayudó a trascender ese instinto básico en pensamiento ordenado. Y vivimos una larga noche de experiencia con ese cerebro, pero también fuimos empezando a configurar el desarrollo de la emocionalidad, que es el periplo de aprendizaje de este momento que se ha cerrado con el paso del cambio de era al que hemos asistido. Y cuando nosotros logramos y nos preparamos para trascender esos límites, vamos a unificar mente y corazón. Y vamos a empezar a vivir desde otro lugar. Y tal vez vamos a comprender también por qué nos suceden muchos hechos en nuestra existencia. ¿Por qué nos cruzamos con X o con Y? ¿Por qué amamos o no amamos? ¿O por qué tenemos un accidente? Y la magia verdadera e intrínseca está en la comprensión, no en el fenómeno externo. Y esa magia dinámica que es la que lee, trascendiendo esas barreras que hasta hoy nos han llevado a creer que la identidad es lo más importante que la relación. Y la identidad no es más importante que la relación. La relación es columna vertebral. Y seguramente podemos ratificar que sí existen otras posibilidades, más allá de esa identidad con nuestro yo particular. Todas las medicinas ancestrales tienen en común un elemento. Entienden que los síntomas de cualquier tipo de manifestación de lo que llamamos enfermedad no es tal, sino es el lenguaje a través del cual se expresa la perfecta o imperfecta, consciente o inconsciente relación que tiene el ser con el entorno biológico, vital y espiritual en el que se desenvuelve. Por eso las medicinas ancestrales no quitan síntomas como si hace la medicina occidental. ¿Ustedes qué creen que está haciendo el chamán
Cuando después de darle un brebaje de plantas maravillosas a la persona saca el ramo de plumas de papagayo y se limpia. ¿O qué está haciendo el médico ayurvédico cuando además de utilizar las plantas también utiliza campos de frecuencia, mantras o mandalas? ¿O qué hace el chino cuando le da también plantas y sabemos que hay principios activos que tienen una actividad, pero también el chino va y utiliza una concepción bioenergética particular que la aplica en la acupuntura y en la lectura integral que tiene la expresión de su ciencia? ¿Y saben por qué es? Porque todas las medicinas ancestrales saben que la supresión no es el camino. Por eso, la respuesta que estamos dando frente a la crisis planetaria no es el camino, es una respuesta superficial. Y hoy hay una gran discusión en términos científicos acerca de la efectividad del modelo que se está utilizando. Pero por la falta de sintonía. Así de que, si existe esa necesidad creciente para que desde el corazón de la vida que está reclamando, que cada vez seamos mayor el número de personas que nos estamos comprometiendo a ir un poco más allá. Yo estoy feliz con esta sala llena. Maravilloso. Les agradezco mucho que estén aquí. Y que nos comprometamos a ir más allá de la búsqueda particular, de la autorrealización egoísta, y trascendamos, purificando esa mente y ese corazón, que tengamos una lectura más sistémica para poder generar una respuesta más sistémica frente a la crisis. Y es un paso necesario hacia la posibilidad que haya cada día más seres sintonizándose para crear eso que llamamos esa masa crítica que ayude al desenvolvimiento de este transitar. Morfogenética, todo lo que la ciencia desde muchos ángulos nos ha mostrado. Y esto es resonancia pura. Siempre me gusta citar a Masaru Emoto, el gran científico que hizo los experimentos con las moléculas del agua. Iba, tomaba agua de la Antártida y la colocaba en dos botellitas. A la una le colocaban la palabra amor y a la otra la palabra odio. Y cuando miraban en el microscopio electrónico, encontraban que la que tenía la palabra odio organizaba las moléculas en una expresión armónica, y la que tenía la palabra odio en otra clase de expresión. No vamos a decir bueno ni malo, porque el universo no es ni bueno ni malo, el universo es, el maniqueísmo es una invención de nosotros humanos, pero lo esencial no es así el universo. Dios no es ni bueno ni malo, Dios es como las fuerzas vitales de ese universo con el que tenemos que aprender a correlacionarnos. Actúan. ¿Cómo así que a esas mismas moléculas le colocaban música clásica y a la otra le colocaban pum pum pum, eso que suena hoy que es música, y las moléculas se ordenaban de forma distinta? Porque ese experimento lo que nos muestra es que el estímulo determina la condición de la manifestación. Hoy en ciencia lo sabemos, la epigenética, explicada de manera singular, como me gusta a mí contarla, pero yo siempre lo cuento así. Pensemos en dos hermanos, papá y mamá. En la familia había una línea de cáncer y había diabetes. Supuestamente heredamos con la visión darwiniana, cosas que hemos heredado de la ciencia. Y los dos hermanos son doctores. El uno es el doctor perfecto. Se casó con la más linda del pueblo. Los niñitos son así con el pelito al viento. Él es flaco, alto, juega golf en el campo que hay acá al lado. Ella aparece en las revistas estas de caras y caretas, así al lado de la pileta con la cortina blanca y el sofá. Solo comen verduras orgánicas
y tienen una quinta orgánica, pero no cuentan que por al otro lado tienen 50.000 hectáreas de algo al que le tiran todos los agroquímicos contaminando el planeta por ambición. Y mandan a traer peces del Mar del Norte por aquello del omega 3. El hermano doctor también toca la guitarra, toma vino, va por el mundo, se abraza con todo el mundo. Y un día el doctor perfecto empieza a hacer trastornos metabólicos. Y simplificando termina con tremendo tumor. Y en su reflexión egoísta, él dice, pero ¿cómo yo, el mejor ejemplo del éxito que tengo todo, bello, con los hijos con el pelito al viento? Y este vago fracasado de mi hermano Tomalino, a él sí no le da nada. Bueno, lo que determina la heredad no es necesariamente ser hijo de, sino cómo allá en la entraña del gen van a resonar los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno que contienen una información. Pero ¿saben con qué resuenan? Con lo que somos, con lo que vivimos, con lo que expresamos, con lo que sentimos, con lo que buscamos. Por eso tenemos que ver qué es lo digno de curar en este momento planetario. ¿Qué hay detrás de lo que estamos viviendo? Y hacer una profunda reflexión para entendernos como seres vivientes, parte de una relación sistémica. Entendernos que somos hijos de esas relaciones. Y desde allí superar las barreras de la división a la que nos han combinado culturalmente. Preparémonos entonces para vernos desde otro lugar, unificando nuestra mente y nuestro corazón con un sentir primordial de la relación, del vínculo esencial. Identificados por esa ley de origen a la cual se refieren todos los ancestros. Y tal vez así logremos plasmar una nueva dinámica creativa que pueda estar en sintonía con las grandes transformaciones que se están dando en el corazón de la Tierra y en nuestra conciencia. Busquemos adentro, no afuera. Los médicos no tenemos la respuesta y la ciencia tampoco tiene la respuesta. La respuesta real está en ese corazón y en esa sintonía en la que tenemos que trabajar. Obliguémonos a romper los prejuicios básicos y declarémonos en hermandad y en fraternidad en la vida del planeta. Eso es lo que les quería decir y les agradezco mucho la oportunidad. Si hay algún comentario o pregunta, por favor. Bueno. Gracias. Quedaron muy callados. Pensando. Miren, yo también creo que nosotros, desde el pequeño lugar que ocupamos, tenemos que hacer una tarea. Y no hay tareas más importantes que otra, el compromiso y conciencia. La felicidad del otro es nuestra mejor retribución. Pero la felicidad del otro es equilibrio y es también bienestar para nosotros. Yo me pregunté un día qué hacer para contribuir. Tratando de ser responsable también con las palabras. Y como le dije a diversos personajes importantes que caminan y son famosos, que yo no estaba contra la vacuna, yo estoy a favor de la salud y de la armonía. Parafraseando a la Madre Teresa de Calcuta cuando dijo: yo no estoy contra la guerra, yo estoy a favor de la paz.
Y más bien me pregunto, ¿qué hechos puedo desarrollar? Yo les voy a compartir parte de mi trabajo que está en internet y que está gratuito, mis libros. Yo me pregunté algún día qué podía hacer para contribuir a fortalecer la autonomía. Entonces dije primero, ¿cómo elaborar un botiquín de emergencia casero con plantas medicinales en microdosis? Tiene los protocolos para el desarrollo del botiquín en la casa en pinturas padres y de uso. 376 especies comunes a Latinoamérica con sus nombres populares, nombres científicos, estudios fitoquímicos, formas de uso, referencias de uso, etc. La farmacia. Las plantas silvestres en la alimentación humana y animal. 172 especies que no son comunes y que están por ahí en la calle con las que nos podemos alimentar. Más allá de las que tenemos que ir a comprar al supermercado, y el día que haya una hecatombe va a pasar. Esa sociedad de consumo que se nutre de los recursos naturales que son finitos y no infinitos, está condenada. O se nos olvidó que el 70% del agua del río Paraná no está llegando. O de las guerras candentes que hay en el planeta. Del granizo de bolas como de pantas gigantes que cayó en diversas ciudades de Europa. De las inundaciones en Alemania. De los incendios gigantescos en Estados Unidos. ¿Y saben qué? Todo eso es resonancia. El supermercado. Manual de primeros auxilios y urgencias más frecuentes, con plantas medicinales, homeopatía, reflexología, irradiación energética y el tratamiento convencional médico. Desde la fractura hasta la ACV, pasando por la convulsión, el alcoholismo, etc. Viene con cuadros explicativos y viene la fractura, la herida, el shock, etc. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué podemos hacer? El hospital. Yo estuve en una hecatombe y me di cuenta que si no había supermercado no comíamos, si no había farmacia no había medicamentos y si no había hospital no nos curaban. ¿Saben por qué? Porque estamos dependiendo de ese modelo que también nos dice superficialmente que la respuesta a la crisis biofélica pasa por la tecnología. Y no es solamente desde allí donde vamos a encontrar la respuesta, es desde el cambio de conciencia. En internet pueden escribir Karim Raad libros en Google o pueden escribir botiquincasero.wordpress.com. Allí están mis libros gratuitos para que los bajen, los impriman y los tengan en su casa. Perdón la pretensión de mi parte. Si quieren. Es una contribución. Por lo demás no tengo nada más que decir y les agradezco mucho. ¿Puedo decir? Lo que yo escuché lo que vos decís me parece genial. Pero en la realidad, en la práctica, ¿por qué cuesta tanto la unión? ¿Por qué? Cuesta tanto la unión. Qué cosa loca, ¿no? Porque estamos todos acá, todos con la misma intención, pero en la práctica no sucede. Bueno, empecemos por practicarla nosotros desde nuestra secreta capacidad de amar. Desde nuestra profunda capacidad de amar. Y realmente, como siempre dijeron, el cambio empieza por uno. Háganlo. ¿Sí? Hagámoslo. No luchemos más con la vida. Si seguimos y el modelo no nos va a solucionar los que tenemos. Ahora tiene que ser productivo. Ya los estados ni siquiera quieren hacerse cargo de las necesidades básicas que tenemos los individuos en estas sociedades.
Ese modelo está imperando en el mundo y hacia allá está caminando. Ese es el neoliberalismo económico. Que mejor bien, con subsidios del Estado, que es la única posibilidad, es condenarse durante 20 o 25 años a tener que pagar una cuota. Lo viví con un amigo que lo acompañé al banco feliz con la boleta y me dijo, felicítame. Y yo pensé que había pagado la casa. Yo no le acabo de pagarle la cuota de haber estudiado veterinario. Eso está pasando en el planeta, pero está pasando porque nosotros permitimos, desde ese espacio de vulnerabilidad que creamos, cuando no pensamos sistémicamente, cuando esperamos la respuesta, además desde allá. Y ténganlo por seguro que desde allá no viene la respuesta. Entonces trabajemos desde la individualidad, reconozcámonos como seres, aprendamos de las dificultades, volvámoslo una oportunidad, como lo que está pasando con esta maravillosa ocasión que por primera vez nos está hermanando como humanidad. Si esto se me es chiste, porque aquí lo que estamos viendo es que nos estamos identificando como humanidad. Y hemos empezado a sentir lo que sucede en Malasia, lo que sucede en China. En la teoría de la comunicación se decía, ¿no? Los medios de comunicación harán del mundo una aldea. Y sí, un día empezamos a integrar porque la cultura china, porque la radio un día nos trajo el idioma chino, en caracteres radiales. Orson Welles nos inventó por lo menos en los años 30 lo de los marcianos, todos esos hechos de la historia que hablan de profundos periodos de transición siguen siendo vitales. Pero ya es hora que cambiemos el disco duro, que nos resetemos, que nos atrevamos. Yo creo que venir hoy aquí no porque yo sea nada trascendente especial, venir hoy aquí es parte de eso. Y por eso yo estoy muy contento de haber venido aquí. Si no hay... Nadie quiere venir. Bueno. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo convivir con los miedos? Porque uno dice el miedo, pero son los miedos, creo yo. Hay miedos que son atávicos. Hay miedos culturales, ¿no? Hay miedos sociales. Pero el miedo refleja la dependencia que tenemos de un modelo que no nos está ayudando a identificar. Era lo mismo que les decía. Tenemos tanto miedo que creemos que lo que está escrito en el cielo es un camino a seguir y no un potencial a desarrollar. Por eso no estamos entendiendo la trascendencia del momento. La pandemia no es un camino a seguir, es un potencial a desarrollar y tal vez vamos a necesitar nuevamente estas manifestaciones, porque están estableciendo una dinámica de transformación en la conciencia de la humanidad. Y reflexionen. Por primera vez, bueno, es una fiesta, meditamos. Sí, lo de mañana. Sí, dos cosas. Mañana tenemos el taller de botiquín, que lo va a profundizar un poco en un día, porque es un taller que suele dar en una semana. Pero va a dar como un intensivo mañana en el Centro Cultural, 9 de la mañana, 5 de la tarde. No, acá. El camping. Que bueno, en realidad es cuesta comprar, pero si el día está lindo abrimos y ponemos mesas afuera y nada, todos bienvenidos.
Eso por un lado. Y por el otro, ya que estamos acá, yo les recomendaría que hagamos un ejercicio con en parejas, para que nos llevemos lo que estamos viviendo todos. Si quieren hacer un ejercicio constellatorio, lo trabajamos, porque es aquí y ahora tenemos. ¿Sí? Se ponen en parejas solo No, pelático, no.